Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos este día en el que hemos estado presentando varias de las novedades del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas para este año. En este momento nos disponemos a abrir la franja de lanzamientos de 2 libros del Centro de Estudios Sociales, CES, El dispositivo expositivo y la politicidad del arte en Colombia, y seguidamente vamos a tener la presentación del libro Pensé que era el momento de hablar. Pero en este momento nos acompañan en tarima Mónica Erazo, autora del libro El dispositivo expositivo, doctora en Ciencias Humanas y Sociales, magíster en Estudios Culturales y artista plástica. Y nos acompaña para la moderación Max Herring, doctor en Historia y director del Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Como tenemos estos 2 libros seguidos del Centro de Estudios Sociales, nos acompaña Andrés Góngora, el director de este centro, doctor en antropología, que les va a hablar un poco de este libro y del trabajo del CES. Gracias por acompañarnos. ¿Aló? Buenas tardes para la audiencia, para todos y todas. Bueno, primero que todo, felicitar al Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas que nos tiene aquí reunidos y ha hecho posible la impresión de una variedad impresionante de textos y de miles de colecciones con un esfuerzo grandísimo que hace la Facultad de la Universidad Nacional. Me voy a tomar solo un par de minutos para reiterar que estos libros que vamos a ver hoy, el primero, que es este bello libro, que ya se ha nombrado mucho el título, El dispositivo expositivo, que realmente me encanta. Es un libro que lo he estado mirando, pues yo soy curador, también investigador, entonces esto es de todo mi interés, y quiero pues obviamente felicitar a la autora y también a su director de tesis por tener esta obra que es muy importante, llena un vacío importantísimo en la literatura sobre la historia del arte en el país, no solamente sobre la historia, digamos, canónica, sino otra forma completamente diferente de aproximarse a lo que ha sido la historia de los museos en el país, del coleccionismo y de los discursos sobre la nación. Pero eso lo van a decir ustedes mejor que yo. Entonces quiero decir que este libro forma parte de una larguísima serie de publicaciones del Centro de Estudios Sociales que cumplió 40 años el año pasado, y que tiene más o menos 60 publicaciones por lo menos en la historia de las ciencias humanas en el país, en la Universidad Nacional, y pues lo recibimos, enhorabuena. Es también un esfuerzo muy importante de los resultados de lo que ha sido el doctorado de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, un doctorado muy importante, sobre todo por sus enfoques inter y transdisciplinares que se ven retratados perfectamente en el libro. El diálogo con los estudios feministas, con la historia del arte, con los estudios culturales, con la sociología del arte, de cierta manera un poquito menos, y con la historiografía. Creo que es una obra muy importante que llega pues realmente en un excelente momento también cuando se están repensando la manera de hacer museos y el para qué de los museos y de las colecciones en el país y en el mundo. Simplemente decir que el libro también es el producto de una tesis doctoral que tiene el mismo nombre y que tuvo una distinción meritoria en el año 2021, dirigida por el profesor Max Herring, que ahora es director del Departamento de Historia de la Universidad. Pues nada, darles la bienvenida y espero que tengamos una excelente conversación. De nuevo, Mónica, felicitaciones por el trabajo. Adelante. No. Aló, ahora sí se escucha, gracias. Andrés, muchas gracias por la introducción, por despejar el camino para propiciar esta bella conversación que vamos a tener con Mónica Erazo, la autora de este libro. Antes, sin embargo, de empezar a conversar, yo quiero señalar unas muy breves palabras, porque para mí esto es un momento muy importante, no solamente porque estamos en un momento de lanzamiento, sino porque estos espacios por lo general siempre son momentos de transición, en donde
En un momento dado existió una idea, un proyecto, un mapa, una voluntad, unos objetivos, tal vez abstractos, tal vez concretos, y de repente todas esas ideas empiezan a convertirse en manuscrito, después en un objeto editorial, después en un objeto que se interviene y se acompaña editorialmente, se diagrama, etcétera, 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 hasta que por fin sale la materialidad concreta del libro. Y esa transición es la que hoy de una o de otra forma estamos celebrando, y es una transición de la idea a la materialidad que me parece muy importante. Y digo esto porque como director de la tesis de doctorado, para mí fue un placer acompañar este proceso académico, porque al principio estuve escarbando mis correos electrónicos por allá en el 2017. Mónica me escribió por primera vez si la podía acompañar en un proyecto de investigación relacionado con el arte. Yo no contesté inmediatamente y dije, ¿yo qué puedo aportar? Si, digamos, no es el campo en el que yo me desenvuelvo. Sin embargo, yo para ese entonces estaba desarrollando un libro sobre policía y control a finales del siglo XIX, y me demoré en contestarle a Mónica, y cuando Mónica me abordó ya en la oficina me explicó cuál era el proyecto, y solamente hasta ahí entendí algo que estaba también señalando Andrés, y era hacer una historia del arte, si se quiere, pero a contrapelo, a través de una preocupación más desde la estética como algo político, como algo que genera discursos y metáforas sobre la civilización y en esa medida genera jerarquías, algo preocupado por las diferencias raciales, que pues es algo que poderosamente me llama la atención, sobre la feminidad, y un último aspecto que es un dispositivo a contrapelo, que son todos los caricaturistas que critican el gobierno de ese entonces. Cuando Mónica me cuenta todo esto, yo quedo cautivado y digo, claro, nos estamos entendiendo, y durante varios años se desarrolló este trabajo que hoy en día pues tenemos acá después de un proceso editorial muy bello. Entonces, para no alargarme, Mónica, propongo que conversemos, y yo más adelante sigo comentando, pero pues para no monopolizar el micrófono, ¿por qué no nos cuentas brevemente qué debemos entender por el dispositivo expositivo? ¿Por qué no les explicas a la audiencia qué se puede entender por el título, para ir de a poquitos ahondando en el contenido del libro? Bueno, gracias Max por el recorrido en el tiempo, el historiador siempre haciendo esos loops al pasado, que ya me puse en ese modo también, entonces ahorita voy ahí, pero me pareció también muy, muy bella esta forma de pensar en todos los pasos que hay detrás de la publicación de un libro, que evidentemente no es solamente la escritura del libro, sino pues la materialización y la realización del libro. Y en ese sentido yo quiero agradecer a Ginette y a todo el equipo del Centro Editorial de la Universidad Nacional, porque ha sido un proceso muy bello, ha sido un proceso muy dialogado, como que ha sido colectivo esto de pensar cómo va a ser la portada, cómo imaginamos las imágenes, y entonces como que he aprendido yo mucho también del proceso editorial y de todos los pasos internos, y luego también de esta apuesta por la circulación de un libro académico que no es tan sencillo, pero que el Centro Editorial me parece que se la está jugando pues a hacer como asequible, atractiva la producción académica, y entonces es una labor maravillosa, y pues quiero agradecerles un montón, y entre ellos pues por organizar este evento tan bello. Bueno, y segundo, con el punto del momento en que empezamos a trabajar Max y yo solo quería decir que ojalá yo hubiera tenido en ese momento la claridad que Max dice, que tengo estos 5 capítulos pensados y lo que quiero mirar es la historia del arte a contrapelo. En realidad esto básicamente fue un proceso de
muchísima investigación y que casi como 3 años después de estar investigando apareció esa idea recién de, esto es lo que estoy haciendo. Entonces, en ese sentido, de nuevo, y recordando esos momentos del paso por el doctorado, quiero agradecer más bien mucho a Max y como a toda esta apuesta que hay dentro de la academia por permitir la libertad de pensamiento, por permitir como la deriva investigativa, por entender que no todas las personas podemos tener clarísimo el objetivo general antes de escribir el libro, y por creer en que la experimentación escritural también es una forma posible de hacer ciencias humanas. Y en ese sentido también me sentí pues muy acompañada con Max en esa deriva que pues finalmente llevó a esta investigación. Entonces, ahora sí, el dispositivo expositivo fue justamente ese concepto el que apareció unos años después de investigar y que permitió aunar toda la investigación. El dispositivo expositivo lo que piensa es lo siguiente: el arte está inserto en una materialidad, el arte está inserto siempre en un contexto. Hay contextos de producción, hay contextos de circulación y de recepción que de algún modo implican unas ciertas concepciones de lo que es el arte y lo que el arte implica para una sociedad. Lo que ocurrió en este momento es que me di cuenta que la exposición, esa forma de hacer circular las artes que hoy en día consideramos casi que natural, pensamos como, sí, el arte es algo para ir a una exposición, a un lugar expositivo, normalmente un museo, tener una disposición de silencio, una cierta modulación institucional, y eso tiene unas ciertas implicaciones, pero esa forma de hacer circular las artes pues no es ahistórica, y justamente fue lo que apareció en el siglo XIX, y en Colombia ese dispositivo expositivo apareció justo en el momento de la institucionalización de las artes, pero también como del inicio de las políticas culturales en el país, de las manos de, muy en vínculos con los proyectos de gobierno del momento. Entonces tenemos en el libro 2 momentos rastreados: un momento durante el radicalismo liberal y un momento durante la regeneración, y un poco lo que se intenta rastrear es continuidades y discontinuidades entre esos 2 momentos. Sí, eso me parece también una apuesta muy original por parte de Mónica, porque más allá de hacer eco de las periodizaciones historiográficas sobre la política del país, dividir la época liberal de la conservadora, después la guerra de los 1000 días, después de la hegemonía conservadora, Mónica estrecha su temporalidad a través de 2 tiempos que por lo general en la historiografía se trabajan de manera diferente, ¿sí? No se conectan por lo general porque se creen espacios políticamente diferentes, y por supuesto lo son, pero lo que llama la atención es cómo a partir del análisis de la estética y la politicidad del arte también se pueden rastrear continuidades que, dicho de otra forma, nos permiten reflexionar sobre el arte como un entramado de valores sociales que refleja las formas de convivencia de un país a finales del siglo XIX, un país a todas luces elitista, jerárquico, racista, misógeno, y eso no se hace a través de una reconstrucción discursiva de discursos evidentes de la opinión pública, sino con la sutileza del análisis de lo visual, del dispositivo expositivo, que es el hilo conductor del libro de Mónica. Y por eso pues el libro de Mónica con seguridad debe ser considerado como un hito historiográfico en una bisagra entre el arte y la politicidad, que es muy interesante y que va más allá que muchos otros trabajos. Entonces por eso nuevamente felicitaciones, Mónica. Como ya nos estamos adentrando un poco más en el contenido del libro,
básicamente el libro tiene 4 fundamentos: los discursos sobre la civilización, los planteamientos sobre la visualidad y la racialidad, tercero, la feminidad, y cuarto, los caricaturistas de oposición política. ¿Te gustaría abordar eje por eje para que nos podamos imaginar el libro en sus contenidos y en sus partes? Sí, me parece chévere pensar como en el recorrido que el libro propone, y entonces un poco voy a agarrar el índice para contarles cada capítulo de qué va. El primer capítulo se llama Tras escena, y este es simplemente como un poco seguir el estado del arte en Colombia de este momento. El segundo periodo ya es parte como de análisis del archivo y se llama Bellas Artes y Civilización. Ese capítulo casi que es el último que escribí y es el que articula todos los demás capítulos. Y es muy interesante, para mí fue muy esclarecedor escribir ese capítulo, porque lo que rastrea es el modo en que los letrados colombianos del siglo XIX viajan a Europa, ven las exposiciones de arte universales e imaginan un dispositivo expositivo para Colombia. Pero también están la revisión de algunas de las primeras exposiciones que hubo en Colombia, por ejemplo 1871, que es la primera exposición nacional. Esa es muy interesante porque en realidad ha sido muy poco estudiada, justo porque no es una exposición de bellas artes. Curiosamente, lo que se sabe de las exposiciones en Colombia en general son los historiadores del arte los que las han hecho, los historiadores que historian otras cosas, como que no piensan que la exposición es un lugar interesante para historiar, no es demasiado frecuente análisis profundo de qué es lo que había en esas exposiciones. Y esta para mí fue muy interesante porque era una gran compilación de los productos agrícolas, de la materia prima, de maderas. Era un imaginario de Colombia como exportadora de materia prima para participar en el comercio mundial. Y luego se revisan algunas ya durante la regeneración, en donde las artes empiezan a ser un punto central. Entonces se revisa un poco como la consolidación del dispositivo mismo de exhibición, en donde las artes están presentes a veces y a veces están como en segundo plano. Visualidad colonial, debates raciales en la emergencia del arte académico en Colombia. Es un capítulo que se centra pues en cómo la categoría de raza y especialmente el asunto de el arte indígena o la posibilidad de que haya algo llamado arte indígena es un objeto de debate en el siglo XIX. Para mí fue también como una sorpresa encontrar esto en el archivo, porque pues es un tema absolutamente central en el arte contemporáneo, pero no había tanta, digamos, se sabía en la historia del arte en Colombia como en los años 20 el movimiento Achué se pregunta por lo indígena, pero esto es mucho anterior y justo no se había revisado porque no es una pregunta a la que se dé una respuesta positiva, es decir, no es que en el siglo XIX se haga arte indigenista ni mucho menos, pero justamente se habla para descartar y para, al consolidar una noción de qué es arte, lo indígena pues quede excluido, y eran unos debates muy profundos porque justo en ese mismo momento estaban apareciendo las antigüedades, había un mercado y un interés, por eso que se llamaban antigüedades, que eran pues objetos precolombinos. Entonces, como qué es bello, por ejemplo, qué es digno de mostrar, qué es digno de exhibir en el exterior para representar a Colombia, pero también para pensar qué es lo que es Colombia. Entonces, bueno, todos estos debates en donde el racismo es muy evidente, pues se rastrean en ese capítulo. El capítulo 4, Sexo, Pudor y Mujeres Artistas, hace una revisión de la entrada,
de la entrada de las mujeres en las instituciones de las bellas artes, pero una entrada muy, muy restringida, muy guiando el pudor de las mujeres, incluso guiando lo que ellas podían o no mirar, porque en algunos momentos se revisa, por ejemplo, una exposición en donde una pintura de desnudo, que era el desnudo justamente pues de una mujer, era un salón secreto para los ojos de las mujeres espectadoras. Pero también se revisa, digamos, en todas esas discusiones sobre lo que es el género en un proyecto como el de la Regeneración, un proyecto católico, conservador, elitista, hispanista, misógino, pero que le gustaba mucho el arte académico europeo, y el desnudo es un canon, es el canon del arte académico. Entonces, cómo lidiar con esa tensión es algo que se estudia pues durante este capítulo. Y el último capítulo, Galerías de papel, el contradispositivo expositivo, revisa el caso de unos periódicos de los liberales radicales, pero muy vinculados al arte, y en especial está el caso de un caricaturista que se llama Alfredo Greñas. Muchos otros dibujantes, grabadores y escritores son anónimos, por lo que se utilizó el concepto plural de los zancudos, porque todos ellos tenían que trabajar bajo seudónimos, estaban todo el tiempo produciendo un montón de imágenes y de textos críticos, sarcásticos, muy divertidos, muy punzantes, y entonces se la pasaban persiguiéndolos y censurándolos. Y entonces el capítulo revisa el proceso de discusión, no solamente de lo que es el país, sino de lo que debe ser la visualidad, porque estas personas anónimas, estos disidentes políticos, se pensaban otra forma de exhibir, se pensaban otras formas, por ejemplo, de pensar en lo indígena, se pensaban otras maneras de imaginar el museo, hacían parodias de los discursos de las bellas artes, que eran muy, muy rimbombantes, con palabras casi que inentendibles, y entonces ellos como que copian esos discursos, los parodian y hacen pues una crítica muy, muy interesante y muy lúcida a ese dispositivo expositivo. Entonces esos son los capítulos que componen el libro. Vale, muchas gracias, Mónica. Antes de preguntarte, y te voy adelantando la curiosidad que todavía tengo y que me parece importante señalarla, es cuál es la conexión entre esos 4 capítulos para conectarla otra vez con el dispositivo expositivo, ¿sí? Como para decir, miren, este es el gran aporte del libro, pero yo me quiero adelantar también para valorar lo que acaba de decir Mónica, porque sobre esta época se ha escrito muchísimo. Se ha escrito sobre los procesos de colonización, sobre la apropiación de la tierra, sobre las diferentes constituciones, sobre obviamente los grandes héroes y los grandes políticos de élite del país. Se ha escrito sobre colonias penales, se ha escrito sobre más adelante la extracción de los recursos naturales. Mejor dicho, existe una historiografía muy rica sobre este periodo. Se ha escrito sobre el control social, las cárceles, por supuesto también la policía, pero que alguien se acerque a partir de la sutileza y analizar la estética como algo político, ese, ya lo había dicho, pero quiero volverlo a resaltar, es el gran valor de este libro. Y de la mano con esa reflexión, Mónica, la estética como política o la politicidad del arte como dispositivo expositivo, ¿cuál es para ti la ganancia de una lectura transversal de los 4 ejes que nos acabas de presentar? Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué es lo de la politicidad del arte? Esta investigación, lo que yo logré ver acá es que en realidad el modo en que finalmente se decide qué es lo que es arte, qué es lo que se considera arte en un momento determinado, en un contexto particular,
para quién se hace, cómo se hace, bajo qué condiciones, etcétera. No es neutral, pero tampoco es natural. O sea, no es como eso simplemente decantó así, sino que hay voluntades atrás, hay discusiones y hay ciertas decisiones conscientes, y en ese momento era muy evidente como estas decisiones conscientes de qué circulamos, cómo circulamos y para qué, pues tenían que ver con seguir construyendo un país en donde unos pocos se siguieran dando a sí mismos un poco el aura de poder gobernar sobre todos los demás, porque son los que tienen el gusto más refinado, como algo que es tan intangible, ¿no? La estética más limpia, más pura, más alta. Entonces, eso es lo que implica, como lo que quería yo decir con la politicidad del arte, pero también discutir un poco esta idea que circula mucho al interior del campo del arte, que es de donde yo provengo inicialmente, y es esta idea de que el arte político es solamente el arte que es crítico. Es como que así se utiliza el concepto de arte político como arte que está poniendo en jaque al statu quo de cualquier manera, como si el otro arte, como si el arte que estuviera manteniendo edificado ese edificio de la exclusión fuera apolítico. Y esto, pues aquí quedó como que me parece que está muy claro a partir del archivo que no es así, que en realidad el arte que implica mantener el statu quo es absolutamente político, absolutamente central, aunque parezca inocuo, aunque sea que el resultado es algo sencillo como una pintura al óleo de flores. O sea, detrás de eso hay una cantidad de instituciones y de formaciones haciendo que eso se materialice de esa manera. Entonces, lo que me parece interesante de leer los capítulos en transversal es que permite hacer conexiones, ¿no? Como todos estos sistemas de jerarquización se nutren unos a otros. De algún modo el racismo nutre la exclusión de las mujeres, y de algún modo el silenciamiento de la disidencia política nutre un discurso visual en donde no se puedan dibujar a los niños de la calle. Es como que hay un circuito de retroalimentación que me parece que hace posible solamente el estudiar como varios temas a la vez. Sí, es muy interesante cómo se ponen en escena todas esas articulaciones, las metáforas sobre la civilización y la jerarquía en el tiempo, un pasado bárbaro y un futuro ojalá civilizado, lleno de progreso, unas diferencias escaladas de racialización que también hacen alusión al tiempo, y por supuesto unas estructuras jerárquicas en torno también al cuerpo y mente de la mujer. Todo eso se ensambla como un dispositivo jerárquico, pero lo interesante es que Mónica no solamente se queda en ese plano, sino también rescata y reconstruye las voces disidentes contra esos discursos hegemónicos. ¿Y cómo lo hace? Como lo señalaba ya en el cuarto capítulo, o en el cuarto capítulo, rescatando los caricaturistas en torno a Greñas, el periódico El Barbero, El Zancudo, en donde se representa un Miguel Antonio Caro como un Borbón echado en la cama, acá tengo la imagen, soñando con grilletes, quemando libros, quemando a Gutenberg con un ahorcado, a propósito de los estados de excepción y los estados de sitio y los fusilamientos a los cuales también se alude en la caricatura. Es decir, estos son publicistas que efectivamente están denunciando una situación política que exacerba esa estética y esa politicidad del arte, acciones políticas concretas que giran en torno a la muerte, a la persecución, al silenciamiento,
Y por eso, con todo el humor del caso, y el cinismo y el sarcasmo, representan a Miguel Antonio Caro con estos sueños. Pero hay mucho más, hay vida cotidiana, por ejemplo, cuando los ciudadanos burgueses de Bogotá se tapan los oídos porque los vendedores del zancudo generan tanto ruido con sus gritos en las calles, fomentando, digamos, la circulación de la opinión pública y de los periódicos críticos. Se olvida que esos niños también en muchos casos fueron recogidos por parte de la policía para llevarlos a los cafetales y fomentar la economía cafetera de ese entonces. Nuevamente, una caricatura muy sutil en donde uno podría reírse porque hay niños vendiendo periódicos, hay un señor con un sombrero, con un cilindro, que hace referencia a un burgués tapándose los oídos, angustiado, afectado por el bullicio de estos chinos de la calle, y detrás de todo esto se encuentra concertaje, apropiación de tierra, economía cafetera y la violencia de la policía que hace de estos niños cuerpos alienados para ponerlos a trabajar en las calles. Y hay referencias a la nación con una calavera y un gallinazo que hacen, por supuesto, referencia a la muerte, pero hay un apartado del periódico El Barbero que me parece fascinante y que Mónica, de hecho, lo tenía en la portada de su tesis de doctorado, después la pasó a la página 204, que en atención a la censura, en atención a la Constitución que permitía silenciar a los periódicos, en el periódico El Barbero, un día, agotados de tantas multas y de tantas censuras, toman la decisión de poner una plancha de una imprenta simplemente vacía, ¿sí? Es decir, este es el resultado de la censura, y hacen de una plancha blanca. Tú la describes como la plancha, ayúdame, la plancha de la no palabra, no lo recuerdo bien. Y de repente hasta el silencio, la sutileza del silencio de una plancha supuestamente vacía, se convierte en una crítica social y política tremenda, ¿sí? Mi pregunta es, ¿cómo hiciste para articular el dispositivo de los museos, de las exposiciones universales, de repente con algo que no está en una galería, que no está en un recinto, sino es algo proscrito, es algo prohibido, es algo que sistemáticamente se prohíbe, se multa, se segrega, y que estos personajes cada 2 años están cambiándole el nombre a su periódico? De hecho lo fechan con el año de 1792 para que no los puedan ubicar en el tiempo. Greñas nunca sale como autor, sino todos salen con apodos para que la policía no los persiga. Es decir, ¿cómo haces para cuadrar ese dispositivo de oposición política y un dispositivo que se enmarca en la oficialidad de la estética? Bueno, gran pregunta. Y creo que la respuesta tiene que ver con esa forma que encontré de nombrar esto, que es la no imagen, porque parte de lo que me di cuenta haciendo revisión de estos periódicos, y algo que me sorprendió un montón era también el modo de circulación, porque parece ser que algunas veces las caricaturas las pegaban en las calles también, que tenían circulación pública, que no era solamente una imagen para el periódico, es decir, hacían exposiciones temporales donde no era posible hacerlo de otro modo. Pero el asunto de la no imagen era por esto, porque el lugar de la imagen aquí era tan importante, porque la imagen hace algo que es una interpelación directa, mientras que la palabra, pues uno necesita un tiempo de detenerse a leer, y además en el siglo XIX en Colombia, pues la gente letrada era no la mayoría. Entonces la imagen tenía un lugar muy importante dentro de esos periódicos. También se ve porque cuando sacaron a Greñas,
La gente en Bogotá estaba muy herida, muy triste, y mucha gente desde muchos sectores no vinculados con el arte, o sí, extrañaban como la agudeza de las imágenes de estos periódicos. Es decir, la imagen estaba siendo absolutamente central en esta apuesta por criticar y por hacer visible las arbitrariedades del gobierno. Entonces, claro, un asunto, digamos, la agudeza de una persona o de un grupo de productores de imágenes que en el siglo XIX les digan no pueden, porque les censuraron, les dijeron pueden seguir produciendo el periódico pero sin imágenes. Lo que me pareció aquí muy evidente es que había un nivel tal de reflexión sobre la imagen y sobre la capacidad de interpelación de la imagen que va mucho más allá de lo figurativo, que pues dijeron definitivamente esta memoria, porque era una memoria colectiva del espacio de la diagramación del periódico en donde normalmente hay imagen, como dejar ahí marcada materialmente la imposibilidad de hablar y decir como, vale, me quedo en silencio, pero queda registrado y publicado el silencio al que hemos sido obligados, pues es de una agudeza sobre la reflexión del lugar de la imagen en un proyecto político, que fue gracias a esa pista que me di cuenta que en realidad ellos todo el tiempo sí habían estado reflexionando sobre la imagen y la circulación. Sí, esa crítica política, social es fascinante. Yo también estuve rastreando esa imagen o esa plancha vacía. Yo pensé que era única. Yo nunca había visto un periódico con una plancha vacía como crítica social a una censura, y lo explican más adelante. Fuimos multados, queríamos poner una caricatura de Holguín, el presidente encargado de ese entonces, fundador de la policía, y no nos dejaron, y acá está el resultado, un vacío. En México a mediados del siglo XIX, en medio de unos levantamientos políticos, también se publican unas planchas vacías en la prensa en el siglo XIX, así se llamaba el periódico de ese entonces, y al final del periódico aparece el decreto de censura. ¿Sí? Los primeros 3 folios son blancos, después el decreto de censura y al final publicidad. ¿Sí? Y en el siglo XX en Chile, también a propósito de una masacre, plantean una plancha negra, si se quiere, sin contenido, como una alusión al luto de esa masacre, de la masacre del obrero. Entonces, acá lo que me parece tan diciente es que Mónica encontró miles de formas para rescatar detalles en las obras tradicionales, en las exposiciones, en las pinturas, en las colecciones, pero también en las caricaturas de los publicistas, para darle una dimensión interpretativa mucho más profunda a lo que puede sugerir a primera vista una imagen o una lectura, si acaso inocente, de eso. Por eso yo creo que le debemos agradecer a Mónica por su gran trabajo, por su rigor, por su juicio. Esta tesis se desarrolló también en tiempos difíciles, en medio de una pandemia, con lo difícil de por sí que ya es una tesis de doctorado, y hoy en día contamos con este maravilloso libro, gracias también al apoyo del centro editorial, el entusiasmo de Ginette y pues obviamente Mónica, por supuesto, los evaluadores anónimos, no tengo ni idea quiénes fueron, y pues hoy en día estamos celebrando eso. Ginette me está haciendo guiños del tiempo a propósito, entonces estamos llegando ya al final. Sin embargo, me gustaría, creo que todavía tenemos 2 minutos, ¿cierto, Ginette? Que Mónica cerrara este encuentro. Bueno, entonces nada, para cerrar quisiera invitarles a leer el libro, y voy a leer el último párrafo con ustedes para ver en dónde termina todo esto.
Bueno, también el momento de culminación de esta escritura, que es 2021. Aquí estamos con el paro nacional de fondo. Hoy recurrimos a estas imágenes no solo para comprender el modo en el que el arte contemporáneo de ese momento ironizó sobre la regeneración, como proponía el senador afrocolombiano radical Luis Antonio Robles, sino también para reactivar legados críticos del arte en Colombia que nos permitan de nuevo provocar la risa de las multitudes. Ya entrados en el tercer milenio, es urgente convocar una vez más por medio del arte afectos colectivos que nos permitan hacer frente a gobiernos violentos y autoritarios. Casi siglo y medio después del ascenso de la regeneración, buscamos dejar atrás formas de gobierno que persiguen y hostigan las voces disidentes y que al tiempo quieren hacer del arte, esta vez bajo el lema de la economía naranja, la bandera de un proyecto nacional en el que solo unos pocos tienen cabida. Para interrumpir la continuidad de un proyecto tan devastador, tendremos que usar toda nuestra fuerza creativa y dibujar colectivamente otros horizontes hacia los cuales caminar. La politicidad del arte puede acompañarnos esta vez a construir un proyecto de nación de libres e iguales. Y creo que el arte estuvo muy presente en este proyecto de nación que seguimos construyendo, y el arte estará seguramente acompañando lo que sigue para este país.